tal, chicos? Un video más. Seguimos con los videos de integrales, ¿no? De cálculo 2. Muy bien. Ya hemos visto 3 videos donde expliqué las propiedades básicas, ¿no? Modelos sencillos e intermedios. Nada difícil, puro sencillito para que tú entiendas y sepas cómo y cuándo aplicar las propiedades básicas de integrales, ¿no? Las algebraicas, las trigonométricas y las que son con arcos, las que tienen con raíz, ¿no? Entonces, esos videos que he publicado eran lo básico. Ya poco a poco vamos a ir subiendo. Ahora vamos a hacer unos 5 problemitas de lo que es cambio de variable, ¿no? Ya se supone que acá ya sabes las propiedades básicas, así que esto es algo como con quien practica. Son unos ejemplitos bonitos porque a veces cuando ven un integral se asustan y dice por partes, pum, no, hay que cambiar, no, cámbiate, cálmate, cálmate. No siempre sale por partes, ¿no? A veces hay que mirarlo bien, hay que activar tu Sharingan, ya sabes ya. Así que vamos a explicar unos ejemplitos así sencillitos como para que practiques, porque a veces los jóvenes cometen el error que se van a hacer problemas difíciles y no entienden nada y después se desaniman y no quieren seguir estudiando. Y el problema no es que no sepan o no puedan, el problema es que cometieron un error, ¿no? Primero tienes que ir con lo básico, ¿no? Domina, practícalo y después ya intermedio y después ya con todas las armas te vas de frente a lo más difícil, ¿no? Por eso estos videos son para abrirte la mente, para darte ese camino, para que tú vayas hacia lo más difícil. Obviamente que después también publicaré problemas de un level, ya no, ya, un level Hokage, pero ahorita todavía yo quiero que aprendas, ese es mi fin, que aprendas. No te olvides, quiero que aprendas. Así que ya sabes, ahora sí, vamos a empezar. Así que calienta, calienta, así, eso, muévete, ajá, corre, 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 corre. Ya está. Ahora sí, teletranspórtate. Muy bien. Vamos con la pregunta número 1, que acá mi amigo Zoro nos está viendo, cuidado con sus espadas. Ya está. Mira, ¿qué pasa acá? Ajá, profe, una integral, ya, de seno y de ángulo logaritmo neperiano de x al n-1 sobre x. Ah, su profe. ¿Qué hay que hacer? Bueno, por partes, no. Hilate, profe, no, no, hilate no, eso después, por partes. No, como te dije, y lo vuelvo a repetir, al igual que hice en el video de derivadas. Antes de integrar o derivar, fíjate qué puedes hacer con el problema que te dan. No porque te dicen derivar o integra, tú de frente vas a integrar o vas a derivar. Tienes que ver si se puede simplificar, si puedes aplicar una propiedad trigonométrica, logarítmica, exponencial que está por ahí. ¿Sí? No te mecanices porque te dicen integra, ya de frente integro. No. Puedes hacer algunas jugaditas que el problema te da a la mano, pero tú no lo ves. Como, como dice integrar o derivar, automáticamente te emocionas y lo atacas. No, nada que ver. Así que ya sabes, despacio nomás, analicemos. Usa tu Sharingan, actívalo, ya sabes, actívalo. Eso. Mira, ya, antes de integrar, me doy cuenta ya. Seno, todo esto es el ángulo, recuerda, todo esto es el ángulo. Logaritmo neperiano. Ya, profe, ¿es un logaritmo? Sí, muy bien. Si es un logaritmo, ¿qué te recuerdas? El sombrerito. Exacto. Como tiene potencia, ¿lo puedo bajar? Sí. Trabajemos eso entonces. Vamos a bajarlo. Ok, profesor. Vamos a bajarlo. Lo bajo. Voy a aprovechar el logaritmo. Entonces, aquí ya sería, por propiedad de sombrerito, Sn-1 baja. Y aquí simplemente me queda acas. Exacto. Ya está. ¿Viste? ¿Qué apliqué? Sombrerito. ¿Por qué? Porque es un logaritmo. Ah, ok. Antes de integrar, lo estoy acomodando, le estoy dando forma. Eso te da la práctica. Ya está. Profe, y ahora sí, por partes. No, hijo, cálmate. Ahora voy a hacer un cambio de variable, pero tienes que identificar a quién y por qué vas a cambiar. Mira, al n-1 no lo cambies. ¿Por qué? Porque esta es una constante. De, mira diferencial. ¿Quién es la variable? X, X. ¿Te interesa el n-1? No, esto como si fuera un 5, un 6, un 20. No me interesa este n-1. Entonces, ¿por qué voy a cambiar la variable a ver que no me interesa? Ya, ¿ves? Ya empezaste por ahí. Ahora, de X y X, no. Hay alguien mejor. ¿Quién? El logaritmo neperiano. ¿Por qué? Se supone que si has llegado acá es porque sabes derivadas, has pasado tu cálculo 1. Entonces, yo ya en mi mente, ¿cómo es la derivada del logaritmo neperiano? Ah, es de X entre X.
justo lo que está acá, mira. Ah, en el último problema te voy a enseñar a resolverlo por diferenciales que sale más rápido, pero tienes que dominar las derivadas, si no, no. Por mientras, un cambito de variable, nada más. Entonces, yo escojo logaritmo neperiano de x. Ya sabes, ¿por qué? ¿Por qué, profe? No presté atención. Oye, atiende, pues. ¿Por qué? Porque al momento de derivarlo, me va a aparecer justo lo que tengo ahí, de x entre x. ¿Viste? Ya. Ok, profesor. O sea, usted agarró logaritmo neperiano de x igual a u porque al momento de derivar va a aparecer de x y x. Sí, justo lo que yo quiero. Porque recuerda, cuando cambio de variable, tiene que aparecer esa variable con su diferencial de esa variable. Ya no quiero nada del otro. Ok, profesor. Le entendí muy bien. Ya estoy sabiendo por qué cambió al logaritmo, por qué lo escogió, por qué fue el elegido. Así es. Entonces, ahora sí, paso número 2, voy a cambiarlo. Donde vea el logaritmo neperiano que pongo u, ya está, pongo u, ¿no? N-1, u, y ya no va a ser de x, sino de u. ¿Por qué, profe? Me perdí. ¿Quién era de u? De x entre x. Acá no está el de x, sí. Y abajo, ¿quién está? El x. De x entre x, de u. Ahí está el de u. Ya, profesor, ya lo sé. Y ahora sí, mira, esto ya es fácil. Esto es como decir seno de 4u. ¿Te acuerdas cómo lo hacíamos? ¿Te acuerdas que hicimos en nuestro tercer video de integrales? Facilísimo, ¿sí o no? Sí, profe, ya me acordé. Perfecto. ¿A qué es igual la integral de menos seno, de seno, perdón? Menos coseno, pues, ya está. Menos coseno de todo ese ángulo, ¿no? De n-1, ya está. Perfecto. Por u entre n-1, ya está. Tú ya sabes eso, siempre queda entre el número que está al lado del ángulo, ya está. Más c, siempre más una constante, nunca te olvides, siempre cuando integras queda con una constante. Sí, profe, ya lo sé, perfecto. Pero recuerda que ese u tú lo has agregado, tú has hecho el changue, así que hay que regresarlo. Así no es la respuesta. Ese u en verdad, ¿quién es? Ese u en verdad es logaritmo neperiano de x. Así es. Y ahora sí, terminó. ¿Viste? Un problema sencillo, pero algunos se complican, ¿no? Algunos se complican. Ya sabes por qué le puse la u al logaritmo neperiano y no al n-1. ¿Sí? Ya sabes. Mientras más domines derivadas, integrales se te va a hacer más fácil. Mira el problema número 2. Ahora, ¿qué haces? Bueno, hay que saber un poquito de trigonometría, ¿verdad? Sí, profe. Ya está. Entonces, obvi, siempre cuando yo veo 1 más seno o 1 menos seno o con cosenos, ¿qué hago? Multiplico por las conjugadas. ¿Y por qué multiplico por las conjugadas? Para que haya cuadrado. ¿Y qué tiene que haya cuadrado? Porque hay propiedades integrales que tienen cuadrados, pues, y eso me conviene, como se canta el cuadrado, ¿no? Entonces, eso hay que buscarlo. Ya. Entonces, tienes que tener tu plan de ataque. No integres de frente, como ya te he dicho. Ya, profe. Entonces, aquí se supone que hay un 1 por, entonces multiplico por la conjugada. Tú ya sabes quién es conjugada. Claro, profe, lo mismo, pero con signo cambiado. Así es. Así es. Ya está. No te olvides del de X. Ojo, ya está. Hasta ahorita no he hecho nada, nada de integrales. No. Solamente estoy jugando con lo que me dan, nada más. Ya está, le estoy dando forma. Ok, multiplico. Bueno, esto tú ya debes saber. Obi, ¿no? Aquí sería 1 menos seno. 1 menos seno al cuadrado. Lo voy a borrar. Ya está. Abajo me queda 1 menos seno al cuadrado. Y 1 menos seno al cuadrado es coseno al cuadrado. Eso tú ya lo sabes.
de frente nomás. Porque eso es identidades trigonométricas que tú lo dominas, obviamente. Ya está. Perfecto. Perfecto. Ya está. Y ahora, profe, ¿ahora qué hago? Ya, tranquilo, tranquilo. Ahora lo que voy a hacer es una deshomogenización. Lo voy a dividir las fracciones. Voy a hacer fracciones parciales, ¿no? Lo voy a separar. Ya, profe, separemos. Muy bien. Entonces, lo separo. Aquí me queda así. Menos, ya sabes tú, integral de seno sobre coseno. Ya está. Lo es separado. ¿Te diste cuenta? Sí, profe. Perfecto. Lo estoy haciendo despacio para que tú entiendas. La idea es que entiendas, no lucirme. Ya, profe, ya la entendí. Muy bien. Y ahora, profe, esto es, voltealo, voltealo. Tú ya sabes, ya. Sí, profe, ya lo sé. Ya sabes. Si lo volteo, la inversa de 1 sobre coseno, ¿quién es? Secante al cuadrado. Pues tú ya sabes eso. Claro. Y justamente lo que quería. ¿Por qué? Porque integral de secante al cuadrado sí es fórmula. Eso es tangente. Tangente. Recordar. Ok, profesor. Recordemos. Tangente. Hasta ahí, mira, todo lo que yo he hecho. Claro, el que tiene práctica lo hace más rápido, obvio, ¿no? Ya está. Tangente de X. Muy bien. Profe, ¿y el otro lado? Usted solamente me ha resuelto esto y el otro, espérate, ahora recién voy a hacer mi paso número 1. Yo hasta ahí simplemente operé y ahora sí voy a hacer un pequeño cambio de variable. Aquí en estos dos. Ah, profe, ¿y a quién va a cambiar? Ah, muy bien. Voy a cambiar al que tiene la potencia. ¿Por qué? Porque si tú derivas coseno, ¿cuánto te sale? Seno, ¿sí o no? Ah, ya. Sí, profe, derivada de coseno menos seno. Exacto. Muy bien. Entonces, por eso le voy a cambiar a él. Ya, profe, si le ponía el seno, derivada de seno, ¿cuánto es? Coseno, 2, mira, 2u. No, pues, ¿para qué? ¿Voy a trabajar de más? Tampoco. ¿Va a salir? Sí, pero va a ser más largo. Ahí está. Entonces derivamos, sería derivada de u igual menos seno de x de x. Ya está. Ahí está. ¿Viste? Ah, y mira, ¿por qué justo lo derivé el coseno? ¿Por qué le escogí el u coseno? Porque si yo derivo, sale seno, que justo está ahí, mira. Seno de x, y justo está ahí. ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Está ahí. Ah, por eso escogí el coseno. Si tú escogías el seno como u, el u iba a estar abajo, ¿no? Seno, no hay otros, mira, seno, no hay. Derivada de u iba a ser coseno, que está abajo. Muchas variables. En cambio, acá sale de frente, mira, u coseno, ¿no? Coseno de u menos seno. Ahora sí, vamos a reemplazarlo. Vamos a reemplazarlo. Paso un en 2 para que la veas mejor. Aquí la vas a ver un poquito mejor. Ya. Vamos a reemplazarlo, profesor. Sí, vamos a reemplazarlo. Ya está. Ya no sería coseno al cuadrado, sino que sería u al cuadrado. Pues ya sería u al cuadrado. Exacto. Y arriba, todo esto se volvió du. Profe, pero es menos seno. Claro, ese menos de aquí, mételo. Mételo. Y ya está. Este menos lo metí porque el de u era menos seno por dx. Aquí es más seno. Lo metí el menos. Ahora sí tengo menos seno por dx, que es de u. Ahí está. Ah, ya, profesor. Ya le entendí. Y esa integral es conocida, ¿no? Ya sabes que menos 2 pasa. Sí, profe, ya le entendí. Ya está. Y entonces, operando rápidamente, cambiando, ahora sí se supone que tú ya sabes esto. Esto es menos
u elevado a la menos 1, que también es 1 sobre u. Ya está. Rápidamente. Más la constante c, que siempre debe estar ahí, ya sabes. Pero tú sabes que u no está en la respuesta. ¿Quién era u? Coseno. Lo reemplazo. Ya está. Coseno de x. Y esa es la respuesta. También lo puedes volver secante, porque 1 sobre coseno es secante, tú ya sabes, ya es cuestión que juegues. Ahí está, ¿viste? Ah, profe, ya entendí. Cuando tú tienes práctica, ya automáticamente esto pasa rápido hasta acá, ¿no? Esto también, ya no tengo que hacer esto, de esto me paso a esto, rapidito. Pero eso es cuestión que practiques. Yo lo que quiero es que aprendas, por eso que lo estoy haciendo despacio, no me estoy emocionando. Lo estoy haciendo despacito para ti. Vamos. La pregunta número 3. Mira, ajá, igual. Acá la gente también se emociona. Uy, dije, no, no. Ya está. Mira acá, ¿qué pasa acá? Ya, ajá. Hay que trabajar en algo. ¿Tú qué dices? No, lo puedo agarrar así directo. Este es un E, ya, normal. Profe, sombrerito, E con S va que X al X. Sí, también. Pero espérate, no te emociones. ¿Por qué? Hay que aprovechar. Mira que acá hay logaritmo y acá hay logaritmos. Ya. Y tú sabes por propiedades derivadas, cuando derivas un e elevado a x, siempre te va a salir el mismo e. ¿Sí o no? Sí. Ah, ok. Entonces, ¿qué me interesa del e? Su potencia. Vamos a derivar eso. Entonces, a eso le voy a poner el u. Vamos. Mi u, ¿quién va a ser? Mi potencia. ¿Quién es mi potencia? X logaritmo de x. Deriva. Eso es derivada de un producto. Eso es derivada de un producto. Así es. Eso sería liberar el primero por el segundo. Derivada de x, simplemente 1, logaritmo neperiano de x, más ahora al revés. ¿No? Tú ya sabes, ahora al revés. Y eso te sale, logaritmo neperiano, ¿te acuerdas qué es? Derivada entre x, pum, pum, se va, sale 1. Ya está. Ya se supone que tú debes saber derivadas. ¿Ah? Ojo, ya se supone que tú debes saber derivada. Ya está. Por eso que también escogí mu, porque me di cuenta que derivando me iba a salir el que está acá adelante. Ah, ya. Y entonces ya te diste cuenta cuál es la idea de cambiar variables, de escoger un buen u. Mi idea es acortar el procedimiento escogiendo valores que están ahí, juntándolos. Por ejemplo, acá lo junté, mira, mi de u, ¿quién es? Logaritmo neperiano de x más 1 por dx, y acá están los dos. Ese es el fin del cambio de variable, ahorrarnos trabajo y juntarlos. Ya, entonces, ahora sí, paso número 2, vamos a cambiarle, ¿no? La variable. Ya está. Todo esto, junto con el de x, es mi du. Así es. Ese es mi du. Ahí está, en el paso número 1. ¿Ya ves? Ah, y esto es mi u, como lo pusimos. Ya está. ¿Viste todo lo que se ahorró? Ah, profe, ya. Bacán, profe, ¿eh? Bacán. Sí, claro que sí. Ah, ya lo vi. Y ahora esto es fácil. Esta integración es fácil, pues. Esto simplemente es, ¿no? E a la u más c, más una constante. Ya está. Ahí está. Se acabó el problema. Y el u ya lo regresamos. Y ahora sí aplicamos lo que dijimos hace un momento, ¿te acuerdas? ¿Cuál, profesor? Que este x pasa como sombrerito acá. Ah, sí, sí, sí. Logaritmo de n de x elevado a la x. ¿Ves? Recién acá lo hago lo que tú pensabas hacer hace un momento. Ya está. Y ahora por propiedad, base e y e se va. ¿Qué te queda? Simplemente te queda x a la x más e. ¿Ves? Eso es todo lo que te quedó. Ya está. Ya está. Acabamos.
Eso es todo. Un problema, entre comillas, sencillo, entre comillas, no para otros. Tienes que saber, ¿no? Tu ojito, tu Sharingan tiene que estar ahí. Pero si no sabes derivadas, tu Sharingan va a estar bajo. Mientras más derivadas sepas, más vas a poder aplicar tu técnica. Ya sabes ya. Muy bien. Vamos al problema número 4. Ajá. Mira. Pucha, dice, su profe, qué difícil. No, 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 no. Tienes que saber tu derivada. Ajá. Cotangente. Pucha, ¿qué me recuerda eso? Si yo derivo, ¿qué me acuerdo? Sé, no puedo cambiar algo. Menos uno. Uy. Ya. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí. Si yo derivo cotangente, ¿qué me da? Cosecante, secante. Sí, algo así. Si me da cosecante, acá tengo seno, que también es la inversa cosecante. Mira, ya más o menos tienes una idea. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a escoger mi U. Como te dije, si tú recuerdas derivadas, sale más rápido. Obvi. Entonces, vamos. ¡Vamos! Despacio nomás, porque yo quiero que aprendas, ya sabes. Mi U va a ser igual cuando tengas cualquier razón, algo que quieras derivar, y si ves al costado un número, sé feliz, porque al momento de derivar el número se va, no me interesa, entonces lo podemos agarrar. Ahí está. Ese es mi U. Muy bien, y ahora sí, derivo, y como te mencioné, derivada de U, derivada de U, derivada de cotangente, menos cosecante al cuadrado. Ya sabes tú eso. Menos cosecante al cuadrado, ya. ¿No? Y el 1, como es número, se va de X. Ya está. ¿Viste? Profe. Ya, entonces, mira, sin hacer nada, no tengo que agregar ni quitar. Cotangente es U, aquí está. Este secante al cuadrado, lo puedo subir y se vuelve de X, ¿o no? Sí. Y sale, sí. Pero le tengo que poner un menos para que no se altere. Ya, hagámoslo. Hagámoslo en el paso número 2. Ya está. Paso number 2. Muy bien. Este seno al cuadrado lo boto y lo subo. Y al momento de subir, se transforma en cosecante, pues. Ahí está. ¿Viste? Ah, por eso es que usted agarró el U, esto de acá adentro. Así es. Porque se dio cuenta que derivando cotangente te daba cosecante. Y el seno se puede volver cosecante. Aparte que este por ser número se va a ir, no me va a afectar en nada. Si hubiera sido 5 o 10.000 pi, cualquier valor se va. Exacto. Exacto. Profe, pero me falta un menos. Ponle pues. Y para que no se altere, le pones afuera. Es lo mismo. Porque menos por menos es más. Ya. Ahora sí, hazle tu changue. Changue, muy bien. Todo esto de acá arriba es mi DU. Y esto de acá abajo ya rápidamente es raíz cúbica de U, que vendría a ser lo mismo de U a la 1/3. Exacto. Y ya está. Muy bien. Perfecto. Ya sabes, eso lo podemos subir. Lo podemos subir. Queda como U a la -3. U elevado a la -3. Eso tú ya sabes, es tu álgebra básica. U elevado a la -3. Menos 1/3, perdón. Ya está. Dx. Ya, du, perdón, du. Ya está, ya terminamos, pues. ¿Por qué, profesor? Ya, pues, esto tú ya sabes. A integrar nada más. Vamos a integrar. ¿Cómo sería? Sería menos, ¿no? Le sumas 1, sería 3 medios. Sería menos 3 medios de u elevado a la 2/3. De u elevado a la 2/3. Más c.
siempre más una constante. Tú ya sabes eso. Ya está. Profe, ¿pero por qué 3 medios y es 2 tercios? No, pues, porque recuerda que le sumas 1 y lo divides lo que te sale abajo. Abajo es 2 tercios. ¿Sí o no? Es 100 los extremos medios, 3 medios, pues. Ah, verdad, ¿no, profesor? Claro, pues. ¿Y ahora qué hacemos? Simplemente reemplaza ese U, pues. SU, que no es U, tú ya sabes cuánto vale eso. SU en verdad es cotangente menos 1, que lo cambiamos al comienzo, ¿te acuerdas? Sí, profe, ya está. Y ahí se queda, terminamos. Ah, si tú quieres lo pasas como raíz y lo elevas al cuadrado, no hay ningún problema, ya le puedes hacer un montón de cambios, ya es cuestión tuya. Pero hasta ahí terminamos la integral, ¿viste? Ah, entonces, como yo te digo, estos problemas no son complicados, son de nivel fácil, de repente intermedio uno que otro. Pero quiero enseñarte a que aprendas cómo y por qué hacer el cambio de variable a un factor. No es que me dé la gana y pongo, no, 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 ya sabes por qué. Tienes que mirar. ¿Por qué cotangente? Porque si yo derivaba me salía cosecante al cuadrado y el seno lo puedo ver cosecante. Ah, y como al lado del cotangente hay un 1, al momento de derivar se va el número. No me interesa cuando hay números. A ver, y queda de x de frente. Ah, ya. Pero, ojo, te recomiendo practicar un montón de derivadas. ¿Por qué? Si tú sabes derivadas, vas a saber integrar más fácil todavía. Es mucho más fácil integrar cuando tú dominas las derivadas. Es la inversa, es como si multiplicación, división. Si tú no sabes multiplicar, la división se te hace difícil. Lo mismo en derivadas e integrales, es lo mismo. Ya, profe. Vamos con la última pregunta, la que estaba en la portada. Esto se ha paseado en bastantes universidades como prácticas, ¿sí? En prácticas ha venido en parciales, y también vino en la uni hace años, en el 74, si no más recuerdo, 70 y algo, ¿no? Cerca de los 80, ¿no? En su momento era algo complicado, pero después se dieron cuenta que es súper sencillísimo, ¿no? Lo vamos a hacer ya no con cambio de variables, sino con diferenciales. Mejor, más rápido, ¿no? Bueno, a mí me gusta hacerlo por diferenciarles, pero tienes que tener tu ojito, pues tienes que tener tu ojo desarrollado, porque si no, no te va a salir. Así que ya sabes. Bueno, lo primero que hay que hacer, no lo voy a trabajar, cuando veas algo así grandazo, no lo trabajes todo junto, trabajalo por partes. Vamos a trabajarlo por partes. Ya, profe. Entonces, haciendo separación, ahí está. ¿Viste? Le hemos hecho una separación. Perfecto. Ahí está, separamos. Vamos a separarlo en 3. Ahí está. ¿Ves? Lo estoy separando en 3 para ti. ¿Ves? Mira. En el a largo tangente más x logaritmo neperiano, ¿no? Más el 1. Ya está. Lo vamos a separar en 3. Ya está. Más el 1, que como es 1, se puede ir y me queda de x. Nada más. Ya está. Suficiente. Lo he deshomogenizado. ¿Ves? En 3. Lo he separado. Fracciones. Ah, también vamos a hacer fracciones parciales con integrales, ¿no? Obvio que es bonito, pero es largo. Pero es bonito. Ya está. Ajá. Ahora sí. Algunos lo hacen con cambio de variable, que está muy bien. Pero ya no, pues yo ya estoy harto del cambio de variable. Ahora sí me voy a rayar. Voy a usar mi diferencial automático, nada más. El que tiene su Sharingan diferencial le sale al toque. No necesito muchos pasos. Recuerda, mientras más grande, más fácil. Podrá ser operativo, pero es más fácil. Ahora sí, mira acá, date cuenta. ¿A qué es igual de x entre 1 más x al cuadrado? Eso justamente es la derivada del arco tangente, pues. ¿Te acuerdas o no? Sí, ponlo. Ahí está. Ah, profe. Que sí, claro, esa es la derivada del arco tangente. Ah, claro. Tú deriva el arco tangente y ¿qué te sale? De x entre 1 más x al cuadrado. Ah, ¿verdad, no, profe? Pero por supuesto, ya, ¿viste? Diferenciales, lo pones ahí.
Lo puedes dividir. Ah, ya, profe. Muy bien. Otro. Vamos con el otro. Vamos con el otro. Ya, profe, ahora pues lo quiero ver. Normal, míralo. Ajá. ¿Lo viste o no lo viste? ¿Lo viste o no lo viste? Si tú derivas el logaritmo neperiano de todo esto de acá, eso menos el x, ¿qué te sale? Justo te sale todo menos el 2. Te falta el 2. ¿Cómo, profe? Ya ve, ahí te lo voy a poner, no te preocupes. Ahí te lo voy a poner para que lo veas despacito. Ya no de x. Entonces, ¿de quién va a ser? Va a ser del logaritmo neperiano de eso mismo. ¿Qué? ¿Estás loco, profe? No, no estoy loco. Míralo, ya está. Ajá. Deriva el logaritmo de x al cuadrado más 1, porque es diferencial. Derívalo. ¿Qué pasa si tú lo derivas? Ah, ¿qué te sale? Ah, profe, si yo lo derivo esto, tengo que derivar el ángulo de arriba. Sería 2x, ajá, de x, exacto, entre lo mismo, 1 más x al cuadrado. ¿Sí o no? Ah, sí, pues, claro, ahí está el de x, que me lo comí, y salió, mira, justo, 1 más x al cuadrado y el x. Profe, pero falta el 2. Normal, no te asustes, si te falta el 2, agrégale. ¿Cómo le agregas? Con un medio, ya está. ¿Viste? ¿Se altera? No, derívalo, sale 2, pero con este 2 se va y llegas a lo mismo. Mira, x arriba, ahí está, 1 más x al cuadrado abajo y el de x, ahí está. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Ah, profe, es lo mismo. ¿Viste? Ya, bacán. Bien, profe, bien, ¿ah? Y eso que te estoy explicando despacio, ¿ah? Ya, bacán. ¿Viste? Puro diferenciales, nada más. Ahora mira acá, ¿te acuerdas que esto era derivada de la cotangente? Míralo. Uy, ya, pues. ¿Qué? No me diga, profe. Así es. Todo eso, pura finta. Eso solamente es diferencial del arco tangente. Ya está. ¿Qué? Así es, pues. Tú derivas y te sale esto, ¿ves? Derivada del arco tangente de x entre 1 más x al cuadrado. Ahí está. Y se acabó el problema. Ya es igual. ¿Por qué? La integración es fácil cuando es igual la variable con la potencia. ¿Ves? Es igualito. Con el ángulo. ¿Ves? Es igualito. Ah, profe, esto tú ya sabes. ¿Esto qué es igual? Ya, pues, si integro esto es como decir EU. Integral de U, ah, fácil, lo mismo, pues. E a la arco tangente de X. Exacto. Más, ah, mira, integral de logaritmo neperiano. Fácil, eso es potencia. Tú ya sabes esto. Sí, sería logaritmo neperiano al cuadrado. Espérate, ya está. Así. Logaritmo neperiano al cuadrado de x al cuadrado más 1. ¿Dónde estás? Acá estás. Entre 4. Profe, ¿por qué entre 4? ¿Por qué entre 4? Porque cuando tú derivas, tú ya sabes, acá se pone que hay un 1. La integral te dice, súmale 1, 2, y lo divides entre el mismo, entre 2. Pero como está acá abajo el 2, 2 por 2, 4. Recuerda que estamos haciendo de potencia. Se supone que acá hay un 1. ¿Cómo integras? Le sumas 1, ahí está. Y lo mismo que te salió, al sumarlo, lo bajas 2 por 2, 4. Y esto, uy, esto es más pichanga. Esto tú ya debes saber, ya. Diferencial con integral y antiderivado. Se va, pues. ¿Y qué te queda simplemente? El arco tangente, pues. Uy, ya está. Papayita. Ya está. Se acabó el problema. Pura finta. Ya está. Y siempre más una constante. Se acabó el problema. Ese problema te sale en menos de un minuto. Que sí, claro, pero ¿qué tienes que saber? Diferenciales. Mira qué importantes diferenciales. Y para eso tienes que hacer derivadas, pues no, obvio. Sin derivadas no haces nada. Con derivada eres un dios. Lo haces al toque. Rapidísimo. Ajá. ¿Puedes hacer cambio de variable? Sí, puedes hacer tu cambio de variable si tú quieres.
pero te vas a demorar un poquito más. Ah, ya. ¿Viste? Entonces, ya está. Terminamos nuestros 5 problemitas. Espero les sirva, espero les haya gustado y practiquen, por favor, ¿sí? Bueno, chicos, ahora sí, nos vemos. Y ya saben, suscríbanse, por favor, suscríbanse. Pasen la voz a sus amigos, sus compañeros, su vecino, a todos, para suscribirse y aprender un poco más. Y por favor, compártelo, ayúdame a seguir subiendo. Así que ya sabes, chicos, nuestro próximo video va a ser integración por partes. Ya se viene lo bueno, por partes. Ah, si este video llega a 1000 vistas, hago la segunda parte con más videos de cambio de variable. Así que nos vemos, chicos. Suscríbanse. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Adiós. Chao.